Un programa de psicoanálisis y psicología. Hoy contamos con una invitada especial. Ella vive en Argentina, se llama Claudia Sandra Palau, es licenciada en psicología, máster en psicoanálisis, docente universitaria, productora y conductora de un programa de radio que se llama Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida al programa Entre Palabras. Ay, muchas gracias. Gracias. Estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. El tema que hoy día vamos a tratar es un tema que tú habías mandado recién en una columna en la que hablabas de lo que es las fake news. Quiero, antes de entrar en tema, dar la bienvenida al programa. Estamos todos desde casa, acá desde Cochabamba, a Daniela Rico. Dani, bienvenida al programa. ¿Cómo están? Bueno, otra transmisión así virtual, medio raro, pero ya me estoy acostumbrando. Bien y muy interesada en el tema porque, como hablábamos fuera del programa, creo que una de las cosas que más nos está afectando a nivel mundial son las noticias, las falsas noticias y las noticias de todos los días, ¿no? Así es, Daniela. También quiero dar la bienvenida a Tamer Prieto. Tamer, bienvenido al programa. Bien, muchas gracias, pues, Claudia, por la presentación, y quiero saludar a la otra Claudia, que está en Buenos Aires, a quien extraño bastante porque tuvimos el placer de conocerla acá en Cochabamba, vino acá a Cochabamba, y ha pasado un buen tiempo de que no nos hemos vuelto a ver. Entonces, aprovechando este dispositivo, digamos, de mecanismo virtual, podemos volver a encontrarnos. Entonces, para mí es un gusto poder estar otra vez contigo, Claudia, y poder conversar también ahora, ¿no? de otros temas. Muchas gracias, es recíproco. Aparte, esto tiene esta función que es maravillosa. No importa que estés en Cochabamba, si estuvieras enfrente de mi casa, igual me tengo que conectar así. ¿Verdad? Sí, es cierto. Se acercan las distancias. Es verdad. Con La tecnología nos acerca, ¿verdad? Bueno, sí. Me falta dar la bienvenida a Angélica Fernández, también desde su casa. Bienvenida, Angélica, al programa. Muchas gracias, Claudia. Agradecer igual a Claudia por aceptar esta entrevista, y me parece muy acorde el tema porque realmente ahora estamos como que inundados en noticias y es bueno darle un vuelco y otra mirada a esto de las noticias falsas, ¿no? Estas cosas que salen y generan cierto descontrol en la sociedad. Qué bien estar de nuevo acá conectados por este medio y que la tecnología la podamos usar ahora para poder conectarnos de otra manera. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que nuestro programa sale con un invitado especial y sobre todo del exterior de esta forma tecnológica. Claudia, te damos la palabra. ¿Cómo has elegido el tema? Porque tú has empezado a hablar de esto de las fake news. ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, en principio les agradezco nuevamente la invitación. Creo que, mira, se generaron distintas cosas. Yo hace bastante que estoy escribiendo, incluso mando para el diario de ustedes, para La Opinión, sobre síntomas actuales. Y veo que las fake news tienen distintos lugares en donde se van instalando. Por un lado, creo que en el discurso tienen un peso importante, aunque todos sepamos. Nosotros leemos una noticia y decimos, esto es una exageración, y la descartamos. Pero nosotros sabemos que todo lo que nosotros incorporamos en algún lado queda. Entonces tiene algún efecto. La primera vez la rechazamos, la segunda vez ya te llega porque alguien te dice y entonces empezás a dudar. Y después lo vas naturalizando, o como broma, o como algo que crees, o como que no crees, pero se instala. Y esto es el peligro. Este es el peligro por distintas cosas, me parece. Primero, porque todo lo que tiene que ver con el pesimismo, sabemos que los sujetos, nosotros que somos analistas, cuando nacen,
ya se empiezan a orientar hacia la muerte. Entonces todo lo que es terrible impacta, tiene ahí un peso. Por eso digo que si nosotros ponemos optimismo y pesimismo, la gente va a volcarse más al pesimismo, convoca más. El optimismo se desvanece rápidamente, se diluye, el pesimismo no. En estos tiempos, yo esto de las fake news lo había escrito ya hace bastante, hará 5 o 6 meses, pero en estos tiempos me parece que está tomando un impacto tan fuerte. Yo no sé cómo es en Bolivia, pero creo que todo está globalizado. Y acá en la Argentina, todo el tiempo te llegan cadenas por WhatsApp de mensajes apocalípticos terribles, o sea, terribles. Verdaderamente uno empieza a leer unos renglones y ya lo descarta. Pero después me pasa esto, que por ahí atendiendo por videollamada, porque a partir de ahora atiendo así por videollamada, desde que se decretó la cuarentena, en realidad desde que se detectaron los primeros casos en la Argentina, ya empezamos a muchos pacientes por videollamada, y yo que yo ya trabajaba con videollamada porque atiendo a muchos pacientes del exterior, desde el 2002, desde que en la Argentina hubo una crisis muy grande económica y muchos pacientes emigraron a distintas partes del mundo y bueno, se encontraban angustiados y me empezaron a pedir que atendía con la camarita en la compu. Pero digo, ahora, esto que por ahí uno descarta del celular, viene un paciente a la videoconferencia y te lo trae. Tengo miedo porque me llegó un mensaje en el que decía, y cuando uno empieza a trabajar con esa persona, inmediatamente lo descarta, eso, la persona, en el mismo momento, el paciente, bueno, no, es una exageración, no es una locura. Es una locura, es una exageración, pero está en nuestro discurso. Y esto nos tenemos que preguntar. ¿Cómo llega esto a nuestro día a día y cómo nos afecta? Por otra parte, también, Clau, me parece que es muy complicado el punto en el que llega la mala información. A mi criterio, la mala información es peor que la desinformación, porque nos desorienta, porque acá se generaron un montón de versiones de cómo cuidarse del coronavirus, que no eran así, y que incluso se las ponían en los portales de infectólogos reconocidos, y eran verdaderamente disparates, ¿no? Entonces digo, uno piensa, en este sentido reconozco la crueldad de la falsa noticia, uno piensa que se está cuidando y en realidad no está haciendo por ahí lo que tiene que hacer. Y en situaciones tan complejas como estas, donde estamos con una pandemia mundial, donde la verdad es que acá se habla de todo, ¿no? O sea, se habla de que estamos en una guerra con un enemigo invisible, no sé si ustedes lo manejan de esa manera, con esos términos, pero acá se habla de esto, ¿no? Estamos cursando una guerra con un enemigo invisible. La verdad, a mí me parece que aunque no sepamos bien cómo cuidarnos, este enemigo tiene nombre, o sea, ya está simbolizado para nosotros, ya tiene un lugar en lo simbólico. Todo lo que se abra a nivel imaginario, bueno, corre por nuestra cuenta, pero digo, a nivel simbólico tiene nombre, se llama coronavirus y pudimos ver los impactos que ha tenido en Europa. Está bien, es un embate de lo real, perfecto. Tiene esta cuestión real, pero también tiene un lugar en lo simbólico. Entonces no es imposible. Ya para nosotros sabemos el peso del nombre que tiene en la historia del sujeto, cómo impacta en el sujeto. Entonces digo, bueno, es un embate de lo real. En un mundo globalizado nos toca a todos. La verdad no es invisible. Lo tenemos visible cuando vemos el número de casos que hay. En Argentina, por ejemplo, todos los días, a 19, 20 horas, te pasan el número de nuevos casos de coronavirus. Te pasan el número de los nuevos casos, más los fallecidos,
más los recuperados. Por supuesto, los recuperados, si vos preguntás, nadie sabe. Todo el mundo sabe los nuevos casos de infectados y los fallecidos. Es más, me incluyo, porque como vienen primero los infectados nuevos, después los fallecidos y después los recuperados. Los recuperados no importan. Me importa todo ese efecto que tiene que ver con lo real. Pero digo, ese real que tanto nos impacta y nos afecta, si lo hacemos transitar un poco por lo simbólico, construimos un poco de herramientas, bueno, es real que lo reducimos un poquito. Me parece que de esto se trata. Y que la fake news es alimentar todo este tipo de cuestiones en las que el sujeto se queda sin recursos. Porque si todo es terrible, o sea, digo, ustedes frénenme si les parece que voy a comentar cosas, pero por ejemplo, cosas que se dicen acá, ¿no? Se va a infectar el 80% de la población. El 80% se van a salvar no sé cuántas personas. El resto va a terminar un desenlace fatal y los otros van a ir a trasplante. Y digo, ¿y qué podemos hacer? Claro, digo, saber la cifra o no saberla, ¿en qué me cambia? Digo, uno toma las medidas de aislamiento, que sí es lo que podemos hacer, las medidas de higiene, las medidas de salud. Ya está. Digo, después queda librado al azar, qué sé yo. No sé. Digo, y todo el tiempo estar con esas cosas, por ejemplo, no llegan noticias de lo que pasa en Europa. Yo que estoy muy en contacto con gente de Europa, me dicen que sí, que es una situación terrible, que es muy difícil, pero no, ellos que lo viven en el aislamiento como lo vivimos nosotros, y bueno, no se enteran. O sea, no se enteran, no sabemos si no se enteran o llega una versión desfigurada de una realidad que está acomodada a cómo impacta más en el inconsciente. Me parece que esto es lo complicado, porque las fake news afectan nuestro día a día. Digo, ya con la cuarentena, yo no sé qué piensan ustedes ni cuánto tiempo llevan ustedes de cuarentena, pero acá vamos para los 30 días. Creo que esto va a tener un impacto en nuestro psiquismo. Así es, Claudia. Claudia, pienso que estamos en el mismo lineamiento, lo que tú vas planteando, como tú dices, con la globalización. Va pasando lo mismo acá. El miedo de la gente ha empezado con todas esas teorías conspiratorias que están siendo aprovechadas seguramente por algunos grupos políticos, con fines políticos, y la cosa se va también tergiversando. Acá, aparte del equipo, seguramente hasta donde vamos avanzando quieren hablar para que vayamos aportando esto y luego vamos con otro punto. Dale. A ver, Tamer. Daniela, Rico. Bueno, a mí me parece que hay algo que hay que cuestionar mucho, igual Claudia, ¿no? Que es la ética periodística, ¿no? El manejo de las noticias, más allá de las noticias falsas, también cómo dar una mala noticia al otro, ¿no? Al público, a la masa, que no tiene como una ética, es como que todo el tiempo son, como tú dices, son las cifras y cuántos mueren, muchos pacientes están viniendo asustados y me dicen, hay que desconectarse de la televisión, del internet, porque necesito hacer un espacio de todo eso que está transmitiendo la noticia, ¿no? Y quizás es un tema donde también hay que cuestionar a los periodistas, ¿no? ¿A qué ética, a responsabilidad con la palabra están sometidos? ¿No? Porque no hay una responsabilidad de cómo impactan al otro lado. Es bueno que se venda la noticia y punto, ¿no? Y no hay como pensar en la salud mental, digamos, entre comillas, de la población. No hay eso. Y aquí en Bolivia, menos, ¿no? No sé cómo es allá en la Argentina. Bueno, mira, yo con eso creo que hay distintos factores. Por un lado, esto que les digo, que las cuestiones trágicas venden más en una prensa amarillista que las cuestiones más adaptadas a la realidad. Entonces vamos por la tragedia. Pero por otro lado, también desde el psicoanálisis sabemos que el malentendido es estructural.
Entonces, ahí más que nunca, las personas que se dedican a la comunicación tienen que ser responsables. Porque digo, estamos en un momento de una emocionalidad muy a flor de piel. Entonces, no podemos tirarle una bomba y destruir al otro, que es lo que se hace, ¿no? Digo, estamos elevando el nivel de angustia, por eso decía que las fake news afectan nuestro diario vivir. Estamos elevando el nivel de angustia a una cuestión exponencial, como dicen que es el virus, que es exponencial. Bueno, esto está igual, está exponencial. Yo lo veo así. Sí, bueno, no Así sé. es, Claudia. Creo que estamos llegando a un momento en el que tenemos que irnos a un corte comercial. La conversación va muy interesante, pero en este momento ya tenemos que dar un pequeño corte y enseguida retornamos en el programa. ¿Empezamos? Estamos retornando de una pausa en el programa de palabras. Estamos en una sesión en vivo con Claudia Sandra Palau desde Argentina. Tamer, ¿querías hacer un aporte? ¿Cómo vamos en el programa? Sí, no, en realidad, primero agradecerle a Claudia su disponibilidad allá en Buenos Aires, ¿no? Para compartir un poco lo que ella escribió para una columna de un periódico acá en Cochabamba. Además sabemos que ella también tiene un programa de radio también allá, que es muy, muy, muy bueno, muy interesante, vinculado con el arte y el psicoanálisis. Felicidades también por el programa, Claudia. Y muy interesante lo que viene trabajando Claudia, porque es evidente, es cierto, lo que plantea Claudia, lo planteaba Freud en realidad, esta especie de tendencia que tiene el humano, ¿no? A esta polaridad más mortífera, ¿no? Más a lo mortífero, y de ahí que esta especie de éxito que tendría lo trágico, ¿no? Lo pesimista, en torno a las noticias, digamos, cómo impactan más, ¿no? Cómo pegan más, cómo tienen otro tipo de incidencia en nosotros, ¿no? Y evidentemente muchos de estos fenómenos de las noticias, etcétera, producen un poco más un aumento de la angustia en realidad, ¿no? De la gente que ahora está atravesando por esta pandemia. Y en vez de pacificar, de aplacar un poco, ¿no? Produce esos fenómenos angustiantes que son complicados para muchas personas. En una situación como esta del coronavirus, que Claudia lo planteaba como un real, es decir, como algo ahí como imposible de nombrar del todo, ¿no? Se produce siempre una incertidumbre enorme, ¿no? De qué es lo que va a suceder, cómo es esto, de qué se trata. Es cierto que algunas pautas ya tenemos sobre qué pasa con el virus, qué síntomas, qué es lo que, ¿no? Produce, etcétera, pero sigue habiendo una cosa enorme de una incertidumbre, y la gente necesita en ese sentido un poco de una especie de saber, ¿no? Un poco de un sentido que lo calme un poco, ¿no? Lo pacifique. En ese punto quizás los psicoanalistas, los psicólogos tienen un ejercicio muy interesante en esta época, ¿no? Que pueden alojar estos efectos de incertidumbre, de angustia que está produciendo esta pandemia, pero parece que ahí también los periodistas tienen un grado de responsabilidad también en no producir estos más angustia incluso. Y habría que meterlos en la misma bolsa quizás a los políticos, ¿no? Aprovecho porque no ha faltado que han querido sacar un rédito político aprovechando esta pandemia, sacando mensajes y cosas que a veces se desorientan, y en un momento tan crucial desorienta y produce por eso mucha angustia. Es el caso de Brasil, Estados Unidos, en Argentina también ha habido un poco ciertos comentarios a nivel político que ha desorientado un poco a la población, etcétera. En ese sentido, ¿cómo lo podemos enlazar eso, Claudia? ¿Cómo lo ves tú allá? Yo mientras te escuchaba hablar pensaba, es lo que plantea Freud en El malestar en la cultura, ¿no? Que la humanidad atenta contra sí misma. Digo, en este momento, ¿no? En lugar de construir, el sujeto tiende a destruir. Claro, digo, mira, yo creo que se generan distintas cosas.
por un lado, lo tentador de lo mortífero, de la pulsión de muerte, ¿no? Esta cosa que pugna permanentemente. Esto también orienta nuestras atracciones, por esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué el pesimismo pega tanto? Porque hay algo que en cada uno de nosotros que tiende a eso. Por otra parte, digo, esta cosa de llevar arena para su costal, cada uno, también tiene que ver con cuestiones. Yo planteo en el programa, que por supuesto mi programa no es dirigido a psicólogos ni a psicoanalistas, pero es para todo el mundo, con una mirada psicoanalítica, y planteo que en estos momentos, digamos que la gente muestra su esencia, ¿no? Y en momentos difíciles, a veces salen los peores costados, salen los costados del egoísmo, de la codicia, del desinterés por el otro. O sea, como que todo eso que es gregario se empieza a desintegrar y aparece esta vertiente del narcisismo que tiene más que ver con el egoísmo que con la construcción del sujeto, ¿no? Con esta cosa, el uso del poder, bueno, son distintas situaciones. En nuestro país, aunque parezca, viste que los argentinos somos atípicos en todo, aunque parezca rarísimo, hay algo que le debemos al coronavirus, es que acá, claro, digo, yo no soy optimista ni pesimista, digo, no me engancho ni con la cosa terrible, ni con que esto nos va a dejar algo bueno. Esto es horrible y lo tenemos que pasar. Digo, no quiero apostar a esperar que esto digo, no tiene que sucumbir la humanidad para que se pase algo bueno. Tal cual. Ni el universo ni nada. Esto es un momento muy angustiante, muy difícil que tenemos que transitar. Decía que lo que pasó en la Argentina es, por ejemplo, hubo durante mucho tiempo que se hablaba de una grieta, una famosa grieta. Esto era, a mi criterio, unas diferencias políticas que estuvieron siempre en nuestro país, siempre. Hubieron así como dos veredas. La palabra grieta vendió, tuvo buena prensa, entonces todo el mundo habla de la grieta, la grieta. Llegó el coronavirus y desapareció la grieta, porque ahora, claro, el coronavirus, o sea, desapareció la grieta. ¿Por qué? Porque cada uno piensa diferente, pero ahora cada uno de nosotros necesitamos de las medidas de los gobiernos. Y el gobierno, que a mi criterio está actuando bien en este aspecto, se unió con el gobierno de la ciudad y están trabajando juntos, que son de distintos partidos. Esto para mí es maravilloso. La verdad, no necesitábamos el coronavirus para que llegue esto. Lo podríamos haber hecho mucho tiempo antes. Digo, no es algo... No hay que... Es muy difícil eso, es muy difícil hacerlo de buenas, ¿no? Como buenos amigos. Claro, es que hoy, viste, es como que se están acabando los botes y bueno, nos subimos todos antes que choque el Titanic. pero estamos en esa situación. Es el rasgo que vas planteando, Claudia. Estamos en una situación, tal vez podemos pensarlo como una dependencia, ¿no? Angélica, algo que quieres aportar hasta donde vamos avanzando en el programa, ¿ves? A ver, bueno, es muy interesante la cuestión esta de lo mortífero en el ser humano, ¿no? Pero también hay que darse cuenta que lo singular también actúa mucho a la hora de escuchar estas noticias, ¿no? Porque cada quien interpreta esa noticia desde su propio punto de vista, desde su significante, digámoslo así. Entonces le da un nuevo sentido que lo transmite a otra persona, esa persona le da otro sentido, y así es como que se va generando también otro malentendido que a la larga se vuelve mucho más angustioso, ¿no? Porque yo me acuerdo el día que decretaron la cuarentena total acá en Bolivia, comenzó que, bueno, van a poder salir, etcétera, etcétera, tales días, de tal hora a tal hora,
pero la gente dijo no va a haber alimentos, ¿no? Eso fue lo primero que como que interpretó muchas personas. Entonces ese día en el mercado, que es donde se va a hacer las compras de verduras y demás, había gente peleándose, ¿no? Por huevo, por vegetales, por papas, etcétera. Entonces ya había gente comprando excesivamente, pero yo decía pero, o sea, vamos a poder salir a comprar ciertas cosas o sea, de manera diferente, obviamente, porque no podemos vivir como normalmente con una pandemia, pero ¿qué pasa con la gente que le va dando este significado a estas noticias, a estas nuevas recursos que se toman para poder frenar una pandemia? Y es ese momento en que, como decías, ¿no? Claudia, aparece lo más singular de cada uno y a veces un narcisismo que no le importa que el otro no tenga, qué sé yo, huevo, pero yo me voy a llevar esos 10 huevos que hay, aunque el otro no tenga nada. Aunque yo sea 1 y el otro sea 2, no me importa. Yo me quedo con esos 10 huevos, ¿no? Entonces es muy interesante que cada vez que hay un discurso presidencial acá en Bolivia, la gente va interpretando y va mandando estas interpretaciones vía WhatsApp, vía cadenas, Facebook. Entonces, y va toda la gente, en vez de informarse, desinformándose, ¿no? Y yo creo que eso es como que otra pandemia más, ¿no? Aparte del virus, es otra pandemia más que no está ayudando en absoluto a poder llevar esta situación que por sí ya es muy angustiosa, de manera un poco más llevadera, por así decir. Mira, Angélica, mientras yo te escuchaba, yo pensaba esto, que es muy difícil el planteo en realidad que tenemos todos como sujetos, porque todos dependemos del otro en esta situación, porque al menos acá el lema es cuídate cuidando, o sea, mi compromiso, al menos acá como nos dicen, por el tema de, y creo que en España y en Francia es más o menos lo mismo, en Italia igual, es nos tenemos que cuidar porque no alcanzan las camas, porque no alcanza el servicio de salud, porque entonces todos nos tenemos que cuidar. Esto es muy particular porque digo, ahí se pone en juego la responsabilidad subjetiva, pero también la responsabilidad social. Y en esto que marcamos es, bueno, está lo subjetivo, lo que se pone en juego del malentendido, lo que se pone en juego del lugar que ocupa para cada sujeto la amenaza y la incertidumbre. Porque digo, cada uno esto lo porta de alguna manera, que no es la misma para todos, no hay un para todos. Esto inmerso en el marco de noticias que algunas son verdaderas, algunas son, digamos, dibujadas o fake news, pero además poniendo todo lo que tenga que ver con lo más impactante primero, con lo más terrible primero. Acá pasaron esas cosas, no lo del mercado, pero por ejemplo, la gente desapareció a comprar todo, se compraron todo. ¿Y qué me llega del consultorio? Nos compramos todo para copiar comida y nos comimos todo. Todo el mundo en esta cuarentena, si ustedes ven los Instagram, los Facebook de Argentina, todo el mundo está cocinando, todo el mundo está comiendo y estamos masticando ansiedad. Estamos masticando esa incertidumbre que es como una gran ola que nos confronta y que no sabemos qué hacer con eso, que nos sentimos con las manos atadas. Ahora tenemos todo el alimento y no sabemos igual qué hacer, porque lo tenemos, lo comemos, lo tragamos, y la verdad es que acá al menos los supermercados tienen alimentos, puede faltar alguna cosa, sí. pero digo, sí, esta cuestión de desborde, ¿no? De todo, tener todo, comer todo, estar adentro, ¿no? Es desborde, y esto que yo decía, que nos va a traer una consecuencia psíquica, algo nos va a impactar en nuestro psiquismo, porque hay algo que yo planteo,
que es que antes para nosotros salir, al menos en Buenos Aires, era salir al teatro, salir a comer, salir al cine, salir a ver librerías, salir a una exposición. Hoy salí, fui al supermercado, a la farmacia o al banco, fin. Esas son las salidas. Eso antes en nuestro discurso no eran salidas. Eso antes en nuestro discurso eran cosas que ni nombraba. Yo no llamaba a una amiga y le decía, hoy salí, fui al supermercado. No existía. Exacto. Y es verdad. Mira, yo te quería preguntar, Claudia, no sé si tú has visto este documental de Netflix donde habla sobre las fake news, sobre esta empresa Cambridge Analytica. No sé si viste, que es una empresa que Facebook le vendió, en el documental lo muestran así, información de los clientes para que ellos puedan buscar a la gente que es más influenciable, a la gente que es más vulnerable. Viste que en el Facebook a veces te salen, juega a ver cómo te verías si fueras una reina, juega no sé qué juegos así, cómo serías si te casaras, cómo sería tu marido, en fin, juegos que buscan a la gente más sugestionable. Y ellos obtienen la información y con esta información la han vendido a esta empresa. Y esta empresa, Cambridge Analytica, la ha vendido cuando ha habido lo del Netflix, ¿no? De la Unión Europea. La ha vendido a ciertas empresas para que ellos puedan manejar esta información, o sea, tengan esa información para manejar el comportamiento de la gente. Porque lo que están buscando, tenemos que pensar que la información es un arma. Entonces, lo que busca esta gente es con esta arma atacar al mercado que a ellos les interesa. Y este momento es el propicio, porque la gente está en la casa, casi toda la gente conectada a los dispositivos, conectada a las redes. Entonces, están tomando estas noticias falsas, buscando manipular la forma de pensar y de comportarse de la gente, pero con fines políticos, ¿no? En grandes potencias, y es por esto que sale todo el tiempo. Ahora mismo vemos, ¿no? Que el virus salió de tal laboratorio, que fue tal persona que sí murió por el virus y cosas así, que son ataques entre Estados Unidos y China, por decir algo. Entonces es un momento complicado porque uno está en medio, totalmente impotente, y tiene que tratar de discernir, de buscar la fuente y de ver si lo que están diciendo tiene algo de lógica, podría ser, o realmente están abusando de nuestro tiempo, de nuestra disponibilidad en los medios, digamos. Claudia, mira, yo creo que frente a eso, a ver qué les parece a ustedes. Creo que como sujetos que no pertenecemos a grandes corporaciones y que no estamos ni en China ni en Estados Unidos, sino que estamos en América Latina, nosotros en la Argentina, en el fin del mundo, creo que lo que tenemos que hacer como pequeños sujetos es cuidarnos lo más posible. A mí la verdad es que hoy por hoy, si el virus lo inventó China, que después el mundo le haga una causa penal, ¿no? Digo, hoy nuestra realidad, me parece, es el compromiso subjetivo, porque a mí también me llegaron esos mails, WhatsApp, que el virus lo inventó, o también por el Messenger de Facebook que lo inventó China y que en realidad muere con agua caliente, y que el profesor de Boston de no sé qué. Digo, la realidad es que lo que nos convoca hoy por hoy, que no es tarea pequeña, es cuidarnos y sortear esta pandemia. Salir de la mejor manera posible. Hay gente muy optimista que dice, de esto vamos a salir fortalecidos. Yo hubiese preferido no estar en esto para estar fortalecida, si es que es así. Digo, uno no tiene que presenciar un naufragio para decir, ahora cambia la vida, porque nosotros, los psicólogos y los psicoanalistas, sabemos que la voluntad se sostiene un tiempo. Como dice Calamaro, la voluntad sirve para empezar, pero no para continuar. Vieron que uno empieza el gimnasio, lo empieza con voluntad, y va, y qué sé yo, y el primer día que llueve deja de ir porque hoy llueve, porque no tengo ganas. Entonces digo, si no
no ponemos el compromiso y todo lo que tenga que ver con lo vital para salir adelante de esto, no nos va a tapar el agua. Es así. Es así. Es así, es como tú lo dices. Esto desorienta a la gente. Desorienta porque hay mucha información. Estos últimos días sale todo el tiempo que Bill Gates ya había dicho que venía un virus. Dijimos con eso, que diga Bill Gates o no lo diga, no nos va a cambiar la vida, nos llegó el virus, ¿no? O sea, no tiene mucha relevancia que si lo predijo, si lo vio, ¿qué hubiéramos hecho? No sé, hacer más hospitales, una cosa así. Entonces es complicado esto de las fake news. Tal vez lo que hay que pensar y decirle a la gente que nos escucha que una información es casi un píxel de una imagen. Hay miles de píxeles en una imagen, entonces no se puede tomar algo, una información aquí en nuestros radioescuchas como algo absoluto, como algo total, ¿no? Siempre hay que verlo como algo que es parte de un todo y que no nos va a decir, no nos va a dar una respuesta completa sobre lo que estamos buscando. Dani, estabas queriendo aportar. Bueno, yo creo que el proceso de digestión es muy, muy importante, ¿no? El digerir las noticias, no comérselas, como dice Claudia, ¿no? De una, o comprarse todo y engullirlo porque después vas a quedar excedido. Bueno, creo que nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos, ¿no, Claudita? Sí. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Está bien, nos vamos a nuestro segundo corte y enseguida retornamos en el programa Entre Palabras. Retornamos en nuestro corte comercial en el programa Entre Palabras. Seguimos en la transmisión por la radio Cancha Parlaspa en su dial FM 91.9. Hoy contamos con una invitada, es Claudia Sandra Palau desde Buenos Aires, Argentina. Ella es psicoanalista. Estamos hablando sobre lo que son las fake news. Claudia nos va dando mucha información, una perspectiva muy interesante de qué es lo que nos está pasando hoy en día a todos que vivimos encuarentonados, invadidos por estas noticias que muchas veces son falsas. Claudia, te doy nuevamente la palabra para que sigamos hablando sobre las fake news en el programa. Ay, bueno, gracias. Mira, yo creo que es verdad esto, que el encierro tiene sus consecuencias y también hace que nosotros escuchemos de otra manera. Creo que cuando estamos apurados, la función de la prisa, la función del día a día, todas las cuestiones que nos llevan, hace que no nos detengamos tanto a escuchar noticias. Ahora estamos más pendientes todos de los dispositivos, de la tele, de la radio, del celular, ¿no? Escuché tal cosa, escuché tal otra. La verdad es que cuando uno tiene muchas actividades, no se detiene tanto. Y hay algo que nos resulta, que es esto que yo planteaba, mortíferamente atractivo, que es la epidemia, que ni siquiera es epidemia, es pandemia, digo, no es una cuestión de pocos, es una cuestión de muchos. La globalización logró que esto se extienda. Y hay una cuestión que es importante, que si uno revisa la historia, cada tanto hay una pandemia. Por ejemplo, en 1539 estuvo la peste negra. Y siempre la mayoría de los casos tiene que ver con viajes. Esto es algo muy particular y fíjense que esto no se habla en las noticias. Los viajes, incluso los viajes de los conquistadores españoles, diezmaron poblaciones enteras de los pueblos originarios porque transportaban enfermedades para las cuales acá las personas no tenían anticuerpos. Todo esto en las noticias generalmente no se dice, ¿no? Se dice que, por ejemplo, tomando agua caliente con limón combatís el virus, una barbaridad, es un desastre. No, no, es como, claro, pero fíjense que esto de las fake news pasa, a ver si a ustedes les pasa. Acá pasa, te dan un diagnóstico, enseguida vas a Google, y en Google puede escribir cualquiera. Digo, sí.
depende en dónde te metes, escribe cualquiera. O sea, yo puedo subir algo que se me ocurre porque me dijeron. Acá llegan grupos de WhatsApp de una enfermera que trabaja en el hospital y no dicen el nombre, no ponen matrícula. No, Nada. una enfermera. ¿Quién Exacto. es? ¿No? Y todo bajo titulares de grandes centros que, digamos, tienen prestigio. Los centros son prestigiosos, por ejemplo, el Hospital Malbrán, que es donde se hace el testeo, pero no te ponen tal persona que trabaja en tal que ponga nombre, apellido, matrícula. Es una persona y se sirven de la institución como para fundamentar la noticia. Y esto también confunde y desorienta, porque no es la institución la que emite esa noticia, es alguien que, nombrando la institución, se aprovecha para hacer circular una noticia. Bueno. Y lo novedoso acá también, Claudia, es el hecho de que la gente, justamente por lo real que es este coronavirus, no sabemos cómo inició, cómo va a terminar, cómo proseguir en la cuarentena. La gente está tan susceptible, no susceptible, más bien sugestionable, que agarra cualquier cosita para dar significado, ¿no? Para poder darle un sentido a este coronavirus más allá de lo que sabemos, que es algo que nos puede causar mucho daño y que no podemos vivir tal vez para contarlo. Entonces la gente está sugestionable y está agarrando estas noticias y creo que por ello también pasa que hay mucho de esto, ¿no? Hay gente que hace estas noticias y se llena el WhatsApp, se llena el Facebook, se llena Google de todos estos remedios, información, que más allá de que sean verdaderas o no, son cosas que pone, como dices, cualquiera. Y ya depende de cada uno si creerlo o no. Entonces también sería un poco decir, ¿no? A la gente hay que ir con calma y hay que saber cernir la información. Sí, pero yo creo, miren, yo tengo una teoría, a ver si ustedes la comparten, es mía, digo, no está fundamental. Creo que hay una diferencia entre la mentira y el engaño, porque mentimos todos en algún aspecto, pero las noticias engañosas pretenden devaluar al otro. Cuando yo te engaño, yo estoy pensando que vos no te vas a dar cuenta. En cambio, cuando yo te miento por alguna situación, vos me decís, ¿qué pasó? Y yo me estaba comiendo una torta y te digo, no me podía conectar. Bueno, claro, a lo sumo, me demoré un minuto. Pero si yo te digo, te armo toda una historia, yo estoy pensando que vos estoy devaluando tu capacidad, te estoy disminuyendo como sujeto. Si total no se va a dar cuenta. Yo escribo esto, pongo el Malbrán y la gente se lo cree seguro. Entonces digo, este es el punto. Este es el punto del poco compromiso, de la responsabilidad subjetiva, de la devaluación del otro. Digo, este es el punto. Sería como algo de quitarle la dignidad al otro, digamos, claro, esto, ¿no? Claro, de que eres un tonto, que no vas a poder entender y te miento, digamos. Tenés menos valor que yo, que soy más inteligente y que armo esto, puedo engañarte. Entonces digo, en ese sentido me parece terrible. Claro, tiene efectos muy fuertes y a mí me resuena esto de la responsabilidad social, ¿no, Claudia? Que en un punto, está bien, el gobierno está tratando de salvar los cuerpos, pero es lo digamos, lo biológico, pero nadie está preocupado en lo subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar? Obviamente que para que te laves las manos, tengas todo el cuidado, tiene que haber también un impacto en tu subjetividad. Por eso aquí en Bolivia, por ejemplo, mucha gente no está respetando la cuarentena, ¿no? Y es porque hay subjetividades, hay diferentes culturas, somos una mezcla de todo y no, es como que solo piensan en una población y no en que estamos en diferentes posiciones y hay diferentes cosas, ¿no? Entonces como que da más miedo aquí en Bolivia, pienso yo, porque hay algo de que no hay un entendimiento de la subjetividad diferente de todos los que vivimos acá, ¿no? No sé qué piensan. Y no, mira, creo que el mensaje es un para todos y nosotros los analistas sabemos que el para todos no funciona.
Pero también se juegan cuestiones apuntando a la subjetividad muy propias de cada uno, porque se piensa que, por ejemplo, a mí no me va a pasar, entonces la gente sale. ¿Por qué? A mí no me va a pasar. Y ahí está en juego la negación, que también tiene sus consecuencias como sujetos, la cuestión de la negación, ¿no? Digo, es una cosa muy complicada. Por eso digo, es como difícil. Yo creo que para la fácil servimos todos y para las pandemias, bueno, cada sujeto se las arregla como puede en el marco de la gran desorganización que se ve en todos lados, porque la verdad es que esta gran desorganización se ve en muchos países del primer mundo también, donde hay mucho desarrollo, donde hay una economía más sólida, donde tienen otros recursos y sin embargo tambalearon también. Y tambalearon más fuerte por ahí que nosotros. Bueno, Claudia, el tiempo se nos va acabando, el programa ha estado espectacular, te agradecemos tu visión, eres una persona con una visión tan amplia, nos has orientado mucho en este tema de lo que son las fake news, esperamos que no sea la última oportunidad en la que te agradecemos la paciencia porque la tecnología no está tan fácil de manejar, tenemos que innovar, ir creando, y has sido muy amable con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Tal vez como un mensaje para terminar, Claudia, que les digas a nuestros radioescuchas. Lo que digo es que usen su criterio. El criterio, que una palabra más popular, criterio, ¿no? Sino que usen la capacidad subjetiva. Pongan en duda, no se dejen guiar por un para todos, porque no es un para todos, es cada uno lo que podemos escuchar y lo que podemos hacer con lo que hay, que es el lema de mi programa. Hacemos lo que podemos con lo que hay. Hoy la época nos convoca en esto. Tratemos de hacer lo que podemos. Y una frase que es muy mía también y que surgió de mi fin de análisis es que cuando uno puede tomar decisiones no es rehén. ¿No? Y acá podemos decidir seguir adelante y cuidar nuestra salud. Aunque haya pocas opciones, algo siempre se puede decidir. Bueno, los adoro. Nosotros a ti, Claudia. Nosotros a ti, Claudia. Muchas gracias por... Me encantó estar con ustedes. Me sentí muy bien. Los adoro. Gracias, Claudia. Infinitamente agradecidos del programa Entre Palabras. Angélica, en tu despedida también. Bueno, agradecerte, Claudia, igual el sentimiento es mutuo, espero que pronto volvamos a estar conectados nuevamente y felicidades por tu programa, es muy lindo, lo escucho y bueno, no, que sinceramente, ¿qué más puedo decir? Claudia lo dijo todo, hay que usar este criterio y hay que saber un poco discernir de lo que es verdadero y lo que es falso. Así que tomemos un poco más con calma. Sabemos que estamos en una época muy deprisa, pero es necesario darnos una pausa. Muy bien, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.